socio, ¿se puede decir? ¿Cómo está, Luciano? ¿Cómo Bienvenido. estás, Héctor? Muy bien. Gusto, Un gustazo. ¿Socio de José? No, compañero, Compañero. podemos decir. Bien. La intención es hablar con diferentes realidades. Por un lado, lo que está ocurriendo en la región y que preocupa por la repitencia de la situación, que llega, en algunos casos, robo de ganado, pero ahora estamos hablando inclusive más allá porque faenamiento inclusive en los propios campos. Así ¿Qué es. está pasando? Lo que se conoce como abigeato, a ver, es una consecuencia por allí del momento complicado que está atravesando la Argentina. Lo decía justamente el encargado del establecimiento con quien teníamos la oportunidad de conversar. Son hechos que se suceden a lo largo del año en distintas cuencas ganaderas, no solamente en ganado lechero, sino también en bovinos de carne, pero sí suele verse en momentos complicados del país, como el que estamos, que esto empieza a sucederse en distintos puntos del país. En esta oportunidad, nuevamente le ha tocado al mismo productor, al mismo establecimiento de aquí de la región. Estamos hablando del establecimiento La Casualidad, de la familia Briner, que justamente lo que hicieron, bueno, fue ir arriando hacia un extremo del establecimiento donde hay un monte a uno de los animales. En este caso estamos hablando de una vaca que estaba preñada. Estamos calculando arriba del $1.000.000 la pérdida. Y bueno, lamentablemente el productor se encontró al otro día con esta desagradable noticia. Es el séptimo animal que le faenan en el año. Exactamente. Bueno, creo que tenemos nota con él, ¿no? Sí, sí, lo vamos a escuchar a Matías González, que es el encargado, el responsable del establecimiento. Últimamente, a lo largo de este año, estamos teniendo problemas, más aún en la situación que se encuentra el país en este momento, y nosotros, al estar cerca de dos legios urbanos, estamos teniendo problemas últimamente con abigeatos. Ajá. ¿Cuántos episodios han tenido en el transcurso de este 2023 y años anteriores? Ya en este año van 6. Tuvimos 6 en el trabajo que hacen los muchachos es vienen y faenan a la noche y solamente dejan lo que es la extremidad, la cabeza y lo que es las vísceras. Bien. ¿Y hay habitualmente circulación de la patrulla rural, digamos? O... Es escasa. Sí, sí. Bien. Y contame, así a ojo de buen cubero, por los comentarios, ¿podría ser gente de aquí o gente que viene de afuera de la zona? Digamos, de Ballesteros Sur, Ballesteros Norte. Sí, por lo que se dice, es muy probable que sea gente de acá, de la zona. Sí, sí. ¿Ustedes no han tenido, digamos, han podido, no digo una trazabilidad, pero algún elemento que le permita determinar que puede expenderse carnicerías de la zona también, incluso ese alimento? No han dejado casi rastro, han sido bastante meticulosos a la hora de la faena. O sea, que posiblemente sea gente que sepa del oficio. Sí. El despoje, por ejemplo. Sí, porque se han llevado todo, completo. Lo único que dejan son las vísceras y la cabeza del animal. González, el último episodio de la semana pasada, ¿qué faenaron? El último episodio fue la semana pasada, una vaquillona de aproximadamente unos 550 kilos que estaba preñada, en donde, estando cerca ahí en un corral, la han llevado caminando tranquilamente hasta donde, en un lugar que no es poco visible desde el lado de la ruta y desde el lado del campo hacia afuera, y bueno, ahí porque vemos un poco de monte hacia tus espaldas, digamos. Eso posiblemente ayude para que estos delincuentes, digamos, puedan hacer su tarea. Exactamente. Les permite la visión desde aquí, desde el campo hacia allá, es casi nula, muy poca, y desde la ruta también. ¿Hay alguna organización que incluya la patrulla rural con sistemas de WhatsApp, alguna de comunicación que permita alertas, digamos, de gente que está merodeando? Hay un sistema de WhatsApp que entre los productores, que están los productores acá de la zona, que se alertan y nos cuidamos entre nosotros. ¿Y qué se puede hacer frente a esto? ¿Qué otra cosa se puede hacer o qué están pidiendo un poco aquí desde vuestro establecimiento, desde los productores? Y estamos pidiendo más atención en cuanto a la patrulla, que
haya más movimiento, que se vea que realmente está y está haciendo su trabajo, su labor, ¿no? Bueno, uno interpreta que al valor hoy de la carne de vaca termina siendo un llamador, por así decirlo, para estos delincuentes que el modus operandi entran en el campo, matan directamente la vaca en el lugar y se llevan buena parte de eso. Esperemos que esto no entre en el mercado. Bien la pregunta que hacía José, ¿no? José, y lo que seguramente vaya a terminar sucediendo es eso, es un animal que entra en el mercado, digamos, un mercado que, bueno, como lo decía Matías, es muy complicado porque estamos hablando de una zona rural, estamos hablando de la noche, estamos hablando también de que la patrulla rural por allí en este tipo de extensiones es complicado tener un control tan certero. Recordemos que hay productores ganaderos en otras regiones del país que producen ganado para carne y que lo que tienen es un sistema de monitoreo continuo de este tipo de cosas porque siempre están obviamente al acecho, digamos, de este tipo de delincuentes. Bueno, esperemos que no se repita. Cambiamos de tema. Buenas noticias con el maní. Así es, muy buenas noticias para el cultivo de maní, un cultivo que el año pasado sufrió el golpe de la sequía, al igual que todos los otros cultivos estivales. ¿Por qué hablamos siempre de maní en la provincia de Córdoba? Porque el maní genera cada campaña alrededor de 1.000 millones de dólares. Escucharon bien, 1.000 millones de dólares. Con lo cual va a ser fundamental tener una buena campaña en un cultivo que está cerca de las 400.000 hectáreas. Y recordemos que Argentina se enfrenta, estamos muy próximos a las elecciones, pero cualquiera de las dos corrientes que tenga la oportunidad de tomar el mando del país en el próximo 2024, si hay una certeza es que van a necesitar dólares. Por eso es un cultivo que tiene que tener una buena campaña. Ha arrancado la siembra, hemos tenido muy buenas lluvias a principios de noviembre. Los productores ya están viendo que el maní está germinando bien, que era otra de las dudas. Después de una sequía y del estrés que pasó el cultivo, las semillas tienen calidad para germinar, así que seguramente, y si el tiempo acompaña, como recién lo decía Silvio, esperemos tener una buena campaña. Mirá que bueno, o sea que es la antípoda de lo que se vivió el año pasado. Exactamente. Siempre y cuando las lluvias caigan en los periodos críticos que se le conocen a cada cultivo. En este caso, el cultivo de maíz, por ejemplo, ya ha pasado a segunda. En el caso del cultivo de soja, las lluvias llegaron en tiempo y forma. En el caso del cultivo de maní tiene otra dinámica muy diferente. Tiene muchísimo valor agregado en origen. Todo maní que se cosecha entra a la planta. Es un ciclo quizás un poco más largo, pero pensemos que el maní, luego de que se cosecha del campo, entra sí o sí y tiene algún tipo de procesamiento en una planta industrial. Esto significa mayor generación de mano de obra y de divisas. Por ende, este 40%, casi 50% que el sector manicero dejó de cosechar, no solamente le pegó al clúster manicero, al clúster empresarial, podríamos decir, también le pegó al picoteador, al camionero y a la gente, por ejemplo, de Cabrera, de Dehesa, de Hernando, también de Villa María, donde se encuentran arraigadas muchas industrias maniceras. Así que, si las lluvias continúan y el clima realmente es alentador para esta campaña, podemos encontrarnos ¿La con buenos exportación de maní rendimientos. es alta? En el caso de Argentina, más del 95% del maní se va afuera. Lo que se queda aquí adentro es prácticamente irrisorio. El consumo que se hace es el consumo que uno utiliza o conoce comúnmente en un bar, con una cerveza, en un snack, dentro de un dulce, dentro de una barrita de cereal, pero la realidad es que más no le damos el valor agregado, ¿no? Que puede llegar a tener, que es mucho. Tal cual, y se nota muchísimo, sobre todo después de la pandemia, del COVID, como la importación, por ejemplo, el principal importador de maní es Europa, como han empezado a demandar mucho más maní blancheado. ¿Por qué maní blancheado? El blancheo es el primer proceso con el que sale el maní. Esto quiere decir una forma de acondicionarlo con temperatura que en realidad lo que sería... Si fuera un tostado mínimo, exactamente, digamos. Un tostado mínimo. ¿Por qué los países europeos, en este caso, importan una mayor cantidad para darle el valor agregado a ellos? Porque realmente esto genera y motoriza muchísimo la economía de sus países. Luciano, gracias por haber venido. Muchísimas gracias a ustedes.